Sí, te escucho, doctor. Ya, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces ya parcialmente vimos que hay varios mecanismos de producir lesión en el cerebro. La lesión que ocurra súbitamente, sangró o una arteria se tapó, le llamamos lesión primaria, ¿ya? Se conoce como lesión primaria. Y las causas habituales de lesión primaria pueden ser los traumatismos, puede ser una zona vascular que se taponó, puede ser una lesión a nivel de las membranas, una inflamación, por ejemplo, como ocurre en la meningitis, puede ser por aparición de una masa que antes no existía o que ahora existiendo está en un tamaño mayor, como puede ser un tumor, edema, un hematoma, o ser generada por un efecto metabólico. Todas estas de acá son conocidas como lesiones estructurales. Una lesión estructural es aquella lesión en donde a través de una neuroimagen yo puedo localizarla, ya sabiendo mi neuroanatomía, decir esta porción no corresponde o está teniendo un tamaño mayor al que habitualmente yo solía encontrar. Pero hay otra en donde hago una neuroimagen y no sale nada, no encuentro nada. Le llamamos lesiones tóxico-metabólicas. ¿Qué significa? Que la neurona está afectada porque hay algo en el medio extracelular que no permite que trabaje adecuadamente. En general son las encefalopatías, pero le llamamos lesión tóxico-metabólica. En la neuroimagen no hay nada. Puede ser algún componente de la sangre, la glucosa que está muy alta o muy baja, el sodio muy alto o muy bajo, por ejemplo, o la cantidad de oxígeno que está llegando a la neurona en cantidades insuficientes para el metabolismo celular. Una afección común es la concusión cerebral, ¿no? El individuo se golpea la cabeza, por ejemplo, está en su vehículo y de repente frenó en forma brusca y la cabeza golpeó contra el tablero. Bueno, en ese movimiento en vaivén, recuerda que el tronco cerebral, a través de la sustancia reticular actividad ascendente, manda señales hacia la corteza. Se desconectan las vías de señalización. El paciente queda medio atontado, desubicado, desmemoriado por algún momento y luego se recupera. Pero no hay evidencia de una lesión. Todo ha quedado bien. A eso le llamamos concusión cerebral. Muy bien. Cual sea el evento primario que se está originando a nivel del sistema nervioso central, es común que puede evolucionar a una lesión mayor, a una lesión secundaria. Ya se infartó, muy bien, pero ese infarto tiene un tamaño determinado. Ya produjo un hematoma, muy bien, ese hematoma tiene un tamaño determinado. O ya algo de edema, muy bien, el edema tiene un tamaño determinado. Pero si nosotros no controlamos el proceso inicial, la lesión primaria, podemos originar lesiones secundarias. ¿Y cuáles son las lesiones secundarias que pueden ocurrir? Que genere zonas de hipoperfusión, que pueden afectar a todo el cerebro o son una genere zonas de hipoxia, que generes cambios electrolíticos, que habiéndote demorado en identificar la causa, intentes reperfundir un territorio que ya de por sí ya se perdió, pero esa reperfusión va a llevar o va a arrastrar radicales libres acumulados hacia zonas distantes y generalmente van a afectar y ocasionar mayor daño a nivel cerebral. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente con una injuria cerebral aguda, ya sabemos que viene con una lesión. Lo que tenemos que hacer es evitar que me genere lesión secundaria. ¿Y cómo la evitamos? El cerebro, la neurona, ¿qué necesita? Oxígeno y glucosa. Entonces tú tienes que evitar la hipoxemia, tienes que evitar la hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque esta es la presión que va a perfundir el cerebro. Si tú no le garantizas eso, la neurona, que ya tiene un daño, va a tener un daño mayor. Entonces, siempre que veo a esos pacientes, tengo que garantizar que la oferta de oxígeno, glucosa, con una buena presión de perfusión sea la adecuada. Es decir, mi oferta que llegue adecuadamente a una zona que en ese momento está siendo agredida. Y también tengo que evitar que se genere una demanda mayor. ¿Por parte de quién? De la neurona. Cuando el paciente está febril, la neurona está en estrés, más estrés del que ya tenía al inicio. Por tanto, te pide más oxígeno y glucosa. Si por esa lesión esas neuronas comienzan a descargar focos ectópicos a nivel de movimiento anormal, tipo convulsión, tu paciente a nivel neuronal te está pidiendo más oxígeno y glucosa. Al poco que ya le puedes ofrecer más demanda, estás originando más daño. Si al paciente lo tienes que intubar, lo tienes que pinchar, lo tienes que sondear, lo tienes que aspirar, le ocasionas dolor, más estrés, más demanda neuronal, más daño. Si tu paciente despierta porque no le estás empleando drogas para mantenerlo dormido, tranquilo, acoplado al ventilador de repente que le estás dando, tu paciente va a tener más demanda que no puedes ofrecer. Entonces, estás generando mayor desequilibrio oferta-demanda. Entonces, por un lado, mejoras oferta de oxígeno y glucosa con una buena presión de perfusión y por otro lado, tranquilizas al paciente que no tenga fiebre, que no esté excitado, que no esté convulsionando, que no esté ansioso, etcétera, etcétera. Muy bien, saber que a nivel del cráneo existen diferentes estructuras
que van a dar lugar a una presión dentro del cráneo. Eso se conoce como presión intracraneana. ¿Quiénes participan? Masa cerebral, líquido cefalorraquídeo, volumen de sangre. Muy bien, ¿cuál es la presión normal? Entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Esos tres componentes están en equilibrio. Si por alguna razón uno de ellos aumentara su volumen, su cantidad, más líquido cefalorraquídeo, más sangre, mayor masa cerebral, evidentemente la presión intracraneal tendería a subir. Hasta que llega a los 20 milímetros de mercurio más o menos, las presiones se mantienen estables. Todavía se garantiza que el flujo de sangre sea suficiente para alimentar a la neurona. Pero cuando pasas de 20, ya generas hipertensión endocraniana. Vale decir, ya el flujo de sangre no va a ser suficiente para alimentar a todas las neuronas. Y en ese momento estamos hablando que el paciente está desarrollando hipertensión endocraniana. ¿Es peligrosa? Sí, porque disminuyes el aporte regional y global de oxígeno y glucosa al cerebro. ¿Por qué mecanismo? Porque comprimes arterias. Las arterias ya no entran con facilidad, ya no hay flujo adecuado de sangre. Por tanto, al final, la perfusión cerebral se va a ver afectada. Entonces, este paciente desarrolla una injuria, se está edematizando el cerebro, se generan conos de presión, al aumentar edema, se comprimen los vasos, ya no se irriga adecuadamente. O en este otro escenario, un hematoma de sangre, en donde hay edema que rodea la lesión. ¿Qué está haciendo en su crecimiento? Conos de presión que comprimen al otro hemisferio. Pero esta zona del cerebro que está siendo dañada, que se esté edematizando, los vasos que intenten llegar a alimentarla encuentran resistencia. ¿Por qué? Porque esa zona está con alta presión, no permite el ingreso de sangre. Mira, este paciente ingresa en forma aguda con un stroke isquémico. ¿Por qué dice isquémico? Porque tiene una zona negra aquí, una zona hipoperfundida. 48 horas después, la zona de edema, que ahora vemos nuevamente aquí, ha crecido. Ha crecido la zona de edema. Entró con una lesión primaria, pero lamentablemente nosotros permitimos que evolucione a una lesión secundaria. Más edema, más efecto de daño local y sobre el cerebro del lado contrario, el hemisferio cerebral del lado contrario. Mire cómo evoluciona. A las 96 horas, 4 días después, la zona de infarto se ha extendido más, este hemisferio está más edematizado y este hemisferio izquierdo, que antes no estaba hinchado, ahora sí lo está. Entonces, esto que estamos viendo en la evolución es lesión cerebral secundaria, algo que pudimos haber manejado antes de que evolucione a este daño, ¿ok? Y eso es lo que idealmente tenemos que tratar de evitar en los pacientes. Sea cual sea la causa, por infarto, por sangrado, por inflamación, evidentemente las estructuras vecinas también se van a ir sumando si es que nosotros no controlamos ese primer proceso. Una zona de infarto, ya sé que se dematiza. Una zona de sangrado, ya sé que se dematiza, genera conos de presión. Una hidrocefalia en su crecimiento, aumenta la presión hidrostática, se va a originar edema cerebral. A final de cuentas, ¿qué ocurre con los vasos? Se van a constreñir, no van a llegar adecuadamente a irrigar a las zonas neuronales que todavía están vivas y me generan un daño que va a ser mucho más grave para nuestros pacientes. Entonces, de una u otra manera, la acumulación de agua a nivel cerebral, intra o extracelular o en ambos escenarios, que se conoce como edema cerebral, me va a generar una lesión inicial que el crecimiento por mal control, está creciendo, me va a generar conos de presión. Al inicio, la presión en el hemisferio derecho y en el lado izquierdo estaban en equilibrio, ambas fuerzas estaban en equilibrio, pero como en el lado derecho ahora se está generando un cono de presión porque hay acumulación de agua, es evidente que en su crecimiento, como ves acá, esta presión le gana a la otra y me generó una desviación, un compromiso, una compresión de una estructura cerebral que cumplía una tarea determinada. Entonces aquí tenemos los efectos de los conos de presión, por ejemplo, a nivel de tronco. Si a nivel de cerebelo se generó un coágulo de sangre con edema, comprime el tronco. ¿Contra quién? Contra el clivus, ¿no? El cuerpo de los esfenoides. O a nivel supratentorial, un hematoma, por ejemplo, a nivel supratentorial, sigue creciendo, un cono de presión. ¿Y por qué se van hacia abajo? Recuerda, el cráneo es una estructura inexpansible. El único lugar que tiene el cráneo para desfogar, ¿cuál es? El agujero magno. Entonces, todos los conos de presión se van hacia abajo, pero hacia abajo encuentran aquí en el tronco. ¿Y qué hay en el tronco? Tus centros vitales. Aquellos que te permiten estar vivo, que estás respirando, que tu aparato cardiocirculatorio esté trabajando. Entonces, nos interesa mucho proteger tronco cerebral. Recuerda que el cerebro autorregula su flujo de sangre, más o menos permite mantener presiones bajas hasta 50 o muy altas hasta 150, en donde mantiene equilibrio la perfusión cerebral. Cuando tú mandas sangre a una mayor presión al cerebro, por encima de 150 milímetros de mercurio, el cerebro dice hay mucha sangre, se tiene que defender. ¿Y cómo se defiende?
cierra los vasos, disminuye el diámetro de los vasos. Y cuando nota que la presión de perfusión cae, pero el cerebro necesita alimentarse, ¿qué hace con los vasos? Los dilata. Entonces, mucha presión, el cerebro se defiende, cierra vasos. Poca presión, el cerebro se defiende, dilata los vasos para que la sangre siga llegando. Pero si la presión de perfusión cae por debajo de 50 o está por encima de 150, esos vasos ya no van a poder resistir. Si está por encima, se rompe. Si está por debajo, por más que se dilate, ya no van a poder garantizar flujo de sangre. Perdiste autorregulación cerebral. Recordad que la mayor parte del flujo sanguíneo cerebral, 20% se va a la sustancia blanca, 80% va para las neuronas. Recordad que el flujo sanguíneo más o menos es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Cuando baje el flujo de sangre a 18, por ejemplo, sea cual sea la causa, las neuronas fallan en la transmisión sináptica. Y si la bajas en forma persistente a 10, la neurona ya no puede mantener equilibrio en la función de las bombas. Aquellas que te mantenían el calcio, el sodio fuera, ya no van a poder trabajar. Esos minerales ingresan y te alborotan la función celular. Entonces, repetimos, en todo paciente neurológico, mi objetivo es prevenir una demanda normal de oxígeno y promover que el aporte de oxígeno y glucosa sea adecuada. Ya sabemos cómo la prevenimos, evitando fiebre, convulsiones, ansiedad, temblores y cualquier estímulo que active la actividad neuronal. No quiero que haya mayor demanda. Y la oferta, lógicamente, que haya una buena cantidad de oxígeno, con un buen nivel de hemoglobina, con una buena presión de perfusión, ¿no? Esos son los mecanismos generales que van a decir a ti, estás obteniendo un equilibrio oferta-demanda. Pacientes injuriados, voy a avanzarlo rápidamente. Un paciente con un traumatismo, sangrado a nivel del oído. Cualquier sangrado que viene del oído, conducto auditivo externo, para mí es lesión probable a nivel intracraneal. Entonces tenemos que pedir estudios en los pacientes. Acá, por ejemplo, neuroimagen. Veo un aumento de volumen de las partes blandas del lado derecho, aumento de volumen en partes blandas del lado derecho. Y aquí, ¿a quién veo? Mi hombre con su cabecita, brazo izquierdo, pierna izquierda, pierna derecha, brazo derecho. Cuando veo esta imagen, ¿qué digo que es? Hemorragia subaracnoidea. Este paciente, producto del traumatismo, ha tenido una hemorragia subaracnoidea, con fractura de cráneo, evidentemente, ¿no? Un gran daño, un gran edema cerebral, que finalmente llevó a que el paciente fallezca, ¿no? Un politraumatizado con un trauma craneano más importante. Lo avanzo rápido para ver la zona de la fractura, las zonas de la fractura, también del macizo facial, lo van a ver en cirugía, las lesiones del EFOR, esas zonas de fractura bastante marcadas en nuestro paciente, ¿no? Que finalmente lo llevaron a la muerte por las complicaciones. Bueno, entonces, la bóveda craneana, recuerda, da protección a estructuras nobles dentro del cráneo. Idealmente al cerebro, pero el cerebro no está solo. Recuerda que dentro de la bóveda craneana se genera una presión intracraneana. 80% de la presión es representada por la masa cerebral, 10% por líquido cefalorraquídeo y 10% por el volumen de sangre. ¿Cuánto debe tener presión? 5 a 15 mililitros de mercurio normalmente, ¿no? Entonces, todas esas estructuras están bien, están en equilibrio, pero cuando una de ellas, una de las tres, masa cerebral, líquido cefalorraquídeo, volumen de sangre, aumenta su cantidad, vas a ver que se van a generar conos de presión. Esos conos de presión, ¿cómo les llamamos en la esfera del paciente neuroquítico? Herniaciones. Se está herniando la masa cerebral. Aquí vamos a ver las causas generales de aumento de presión intracraneana. Repito, aumenta la masa cerebral, aumenta la presión intracraneana. Aumenta el volumen de sangre, hematoma, por ejemplo. Por el lado arterial o por el lado venoso, aumentas la presión intracraneana. Aumentas la cantidad de líquido cefalorraquídeo y hidrocefalia, vas a aumentar la presión intracraneana. Entonces acá vamos a resumir la masa cerebral intra y extracelular. La sangre ingresa por el lado arterial y sale por el lado venoso. Pero recuerda que el lado arterial da origen al líquido cefalorraquídeo, ¿no? De la sangre arterial depende la formación del líquido cefalorraquídeo. Y luego por el lado venoso recuperas ese volumen de sangre. Bueno, ¿en qué casos aumenta la presión intracraneana? Cuando tienes una masa en crecimiento, un tumor cerebral, un hematoma, una colección de pus. Es una estructura nueva que no estaba allí. Ahora ocupa espacio y al ocupar espacio desplaza las otras tres estructuras, por lo tanto aumenta la presión intracraneana. Cuando el cerebro se hincha, tanto a nivel intra como extracelular, evidentemente aumentas el volumen a ese nivel y aumenta la presión intracraneana. Cuando tienes un problema produciendo más líquido cefalorraquídeo y limitando su absorción, aumentas presión intracraneana, ¿no? La dispersión cerebral, bueno, vamos a ver acá, tienes la masa cerebral supratentorial, infratentorio, un hematoma en crecimiento, comienza a desplazar las estructuras hacia el lado contralateral.
Bueno, una cosa es que desplaza hacia el lado contralateral, desplaza la línea media, pero ¿cuándo preocupa? Cuando se va para abajo. ¿Y por qué me preocupa cuando se va para abajo? Porque ahí está el tronco cerebral, ahí están mis centros vitales, y ahí va a haber mayor sintomatología correlato de daño. Peor si la lesión se originó en la región infratentorial, esto más cerca del tronco, más cerca de producir la muerte del paciente. Es cierto que se condenan con unos de presión, pero lo más cerquita ahí va a ser tronco cerebral. Las membranas, los repliegues de las meninges, de la dura en este caso, dan las divisiones, ¿no? La tienda del cerebelo, supratentorio e infratentorio, la hoz del cerebro, que me divide hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Aquí tienes, por ejemplo, un hematoma. Está un hemisferio, pero está creciendo y está desplazando las estructuras cerebrales, en este caso el sistema ventricular. Eso hacia el lado contralateral, pero hacia abajo me produce una herniación. Y cerquita del uncus, del temporal, está el nervio correspondiente al tercer par craneal, que tiene fibras mixtas, ¿no? Motoras y autonómicas. Acá está el tercer par craneal. Miren esta paciente, mira su globo ocular, no lo notas bien en el lado derecho, el lado izquierdo está muy abierto, mira, vas a darte cuenta. Mira bien al lado derecho, al lado izquierdo solamente está movilizando el globo ocular izquierdo, si te das cuenta. Entonces, como el ojo derecho estuviera algo perezoso, todo lo que puedas. Abre tu boca todo lo que puedas. Muy bien. Enseña los dientes. Ahí nomás. Voy a ver tu ojito. Muy bien. Mira de frente. miren el diámetro pupilar, ya vieron el diámetro pupilar, fijo casi a la luz. Mira de frente. En cambio el otro sí reacciona. Pues el lado derecho tiene una midriasis paralítica, no responde. Algo está pasando, algún tipo de cono de presión se ha generado a nivel intracerebral. La dinámica cerebral establece que la sangre llegue adecuadamente al cerebro, tiene que permitirse ofertar la sangre con oxígeno y glucosa a todas las neuronas que están allí. ¿De qué depende? De la presión con la cual sale del corazón, presión arterial media. ¿Y quién se opone al ingreso? La presión intracraniana. Recuerda, la fórmula de flujo. Para que haya flujo tiene que haber un gradiente de presión. Una presión alta en un lado que le gane a una segunda presión que se encuentra en alguna otra estructura. Va a haber flujo entonces, en tanto haya gradiente de presión. Si tengo una buena presión de perfusión, por más que la presión intracraneana esté algo incrementada, voy a garantizar que llegue a los tejidos a donde quiero llegar. Ya sabemos lo de la autorregulación de la presión intracraneana, ya sabemos que en un momento algún tipo de lesión que se genere en su interior, dentro del cráneo específicamente, va a generar un aumento de esta presión intracraneana. Lo que tengo a bien reconocer es qué ocurre después, si yo permito que eso siga evolucionando y no controlo al proceso original, a la lesión primaria. Bueno, la hipertensión endocrinal es una complicación que ocurre en la mayoría de casos en el cerebro se ve injuriado por trastornos médicos o por trastornos quirúrgicos. Dentro de los quirúrgicos, lógicamente, son los traumatismos intracraneanos, ¿no? Entonces, las lesiones pueden ser, se han originado dentro del cráneo o han venido fuera de él. ¿Cuándo puede venir fuera de él que lesione el cráneo? Un paciente que hace parada cardíaca, la sangre se detiene. No hay flujo de sangre al cerebro, estás afectando la irrigación cerebral. Ese cerebro con poca oferta en ese momento de glucosa y oxígeno, lógicamente va a comenzar a tener un daño neuronal. ¿Y cómo se expresa? Con edema cerebral. En cambio, cuando yo digo primaria es que el trastorno nació dentro del cráneo, un hematoma, una zona de infarto, un vaso roto, lo que se te pueda ocurrir. Como causas primarias, que estamos viendo acá, o causas secundarias, ¿no? Que son varias en realidad. Entonces, uno u otro, en mayor o menor medida, llevan a la acumulación de agua dentro del cerebro. Y eso va de la mano con la generación posible de hipertensión endocriniana. Los edemas pueden ser focales o pueden ser que afecten a todo el cerebro. Local si es un hematoma localizado en un hemisferio. Local si hay una zona de infarto que ha afectado un solo hemisferio, como lo hemos visto anteriormente. ¿Y cuándo es global? La causa más común, cuando tu paciente ha hecho paro cardíaco. Los dos hemisferios se van a edematizar. Fisiopatológicamente hablando, el edema puede comprometer a las células. Sí, son 5 tipos en general de edema cerebral que se pueden generar. El citotóxico, en donde fallan las bombas, el vasogénico, la barrera hematoencefálica se ha alterado, recuerda que normalmente es bien selectiva, acaba de perder selectividad. El intersticial, cuando es el sistema ventricular el que favorece el edema, el hidrostático por hipertensión arterial o el edema osmótico. Bien, el vasogénico, tratando de analizar un poquito, el vasogénico, la barrera hematoencefálica, se separan las células endoteliales, permiten la fuga de líquido. El citotóxico,
La membrana celular de una neurona no es capaz de mantener el equilibrio. Los gradientes electroquímicos que normalmente se deberían generar. El hidrostático aumentó la presión arterial del paciente. Mucha presión hidrostática, fuerza Starling, el agua fuga fuera del vaso. El osmótico, la acumulación de una partícula osmóticamente activa, acumula el agua a ese nivel. Puede ser a nivel intra o extracelular. Y en la intersticial, nota este sistema ventricular. Todos los ventrículos acá estaban normales, pero este ventrículo se ha dilatado. Está generando hidrocefalia y tanta presión se genera acá que el líquido sale fuera de él, te genera también edema, en este caso intersticial. La tomografía, como vemos, me ayuda a definir en qué escenario estoy. En todos hay edema. En unas oportunidades puede ser por hematomas, otra postparada, todo el cerebro está inflamado por un hematoma epidural, por un infarto cerebral, por un hematoma intraparenquimal. En todas, al final de cuentas, voy a encontrar edema. Entonces, lo que debo buscar yo es una señal, por lo menos que me diga que el edema se está generando. Y una básica elemental que tenemos aquí es una neuroimagen, ¿no? La tomografía. ¿Cómo sé que hay edema acá? Normalmente en una tomografía yo puedo distinguir sustancia gris, que es periférica, de sustancia blanca. Y acá veo todo gris uniforme, no distingo. ¿Qué más veo ver en una tomografía? Los surcos, las circunvoluciones, que acá no las veo. Significa que el cerebro está tan hinchado que los surcos han desaparecido. Los ventrículos, ni siquiera los distingo, porque hay tanta agua acumulada en el cerebro que ya el sistema ventricular está colapsando. Aquí, por ejemplo, veo una mancha algo oscura acá. Usted me ha dicho que cuando es oscura es infarto. Sí, puede ser un infarto, pero también puede ser un tumor. Los tumores también te dan edema. ¿Y cómo distingo un tumor de un infarto? Bueno, el tumor busca su propia supervivencia, genera nuevos vasos. En el infarto no hay ningún vaso sanguíneo permeable. Entonces, ¿cómo lo distingo? Bueno, tienes que aplicarle algún tipo de colorante, algún contraste. Entonces le hacen una resonancia, ve aquí, y notan que efectivamente está edematizado. Pero hay dos tipos de edema, un edema vasogénico que lo veo en blanco y un edema periférico color más oscuro, citotóxico. Entonces, ¿pueden convivir dos tipos de edema en una sola lesión? Sí, y acá los distingues bien. Mira una zona de edema más periférico, más agua, y en otra donde hay mayor concentración por muerte celular. ¿Ya? Entonces, en ambos escenarios, en todos ha habido edema. Bueno, ¿qué manifestaciones trae mi paciente en donde la presión del intracráneo se ha incrementado? Le va a doler la cabeza, puede venir con náuseas o presencia de vómito. Y tanto se hincha el cerebro que al final trata de salir por las diferentes rutas de escape. Y una de ellas, el agujero orbitario. Se genera edema de papila. Pero el edema de papila es un hallazgo poco frecuente y tardío. No me sirve. Yo sé que los pacientes indefectiblemente asociados al edema van a desarrollar fenómenos de herniación. Ya sé que las causas son muchas, hematomas, contusiones, edemas, herniaciones, etcétera, etcétera. La tomografía me debe dar una ayuda para buscar si mi paciente está presentando o no un aumento de la presión intracraneal. Debo buscarla. Y mi tratamiento debe ir dirigida, repito, a optimizar los mecanismos de perfusión y oxigenación cerebral. En forma general, siempre debo optimizar que la irrigación llegue en las mejores condiciones, que el flujo de sangre llegue con libertad. Entonces, las posiciones del paciente son adecuadas, debe mantenerse siempre con la cabecera ligeramente inclinada, 30 a no más de 45 grados, para que la sangre pueda llegar y ser drenada con facilidad, garantizar que la oxigenación sea la óptima para el paciente. Si el paciente está convulsionado, está excitado, acelerado, darle drogas para tranquilizar al paciente. Y si es que hay mucha lesión, mucha injuria, las neuronas están tan estresadas, la única ruta que nos compete hacer con ellos a veces es dormir o apagar completamente a la neurona. ¿Y cómo lo hacemos? Usando drogas que disminuyan la tasa metabólica, drogas que van a deprimir la función neuronal. Algunas de ellas son los ejemplos que he dado, ustedes probablemente lo han visto en farmacología. Siempre valorar controlar aquellas tasas frecuentes que me aumenten la demanda, la fiebre, la hipertensión, las convulsiones, y evitar la hinchazón cerebral con drogas que me quiten o me retiren el volumen de agua que se puede acumular dentro de la masa cerebral. Si es un coágulo de sangre que por más que haga no va a responder, evidentemente tengo que pedir ayuda al neurocirujano, ¿no? Si tengo una masa o un componente que me genera aumento de la presión intracraneal que yo no puedo retirar, idealmente se tiene que valorar por cirugía. Si está muy cerquita a la corteza y lógicamente cerca al cráneo, un orificio en el cráneo, una craneotomía, puede ayudar a retirar un coágulo de sangre. A veces es una zona muy dañada, tendría que sacar una gran porción de hueso para hacer que se alivie la presión en esa zona y en lugar de perjudicarme el hemisferio correspondiente, me salve al hemisferio que se ha dañado en forma ostensible.
¿no? Muy bien, este es el caso que vamos a revisar esta semana. Ya le tenemos la presentación porque vamos a complementar con los casos clínicos que tenemos para no buscar algún tipo de respuestas que ustedes podrían tener cuando analicemos los dos casitos que se han repartido para revisarlos el día de hoy y otro el día de mañana. No sé si tienen alguna duda, pregunta en relación a lo que se ha comentado para poder ya dar por terminada la clase. Yo sé que ha sido un poquito agotadora, he tenido que tocar parte de lo que no se tocó en la clase pasada, por eso es que fue algo prolongado. Dígame, ¿quién iba a hablar, por favor? Sí, profesor, tengo una pregunta. Yo tenía, bueno, tengo una compañera de que tenía un tumor cerebral y, bueno, ella no podía conciliar el sueño, profesor. Entonces, más o menos, ¿a qué nivel sería, digamos, el deterioro? Porque, digamos, nunca No, le pregunté exactamente. cualquier lesión que tenga, en algún momento va a causar un efecto local en la localización que inicialmente tuvo. En su crecimiento, porque hay tumores que hagamos lo que hagamos no son curables, no son resecables, van a comenzar a comprimir a otras estructuras que tienen que ver con otras funciones que al inicio de la enfermedad no estaban comprometidas. Si hablamos de un estado de somnolencia, estado donde la paciente no se conecta con su entorno, evidentemente ya estamos muy cerquita, o afectar la corteza en forma global o afectar al tálamo, que es el tramo intermedio entre el tronco y la corteza, que también se puede ver afectado, o directamente ya afectó al tronco, ¿no? Pero cuando afecta al tronco, indefectiblemente los otros centros vitales también se van a comprometer. Lo más probable es que al inicio haya afectado a la función cortical en forma general, le repito, porque generalmente la actividad de conciencia, como lo van a ver en su clase que aún no han tenido, nace de la parte periférica, se asienta en el tronco, sustancia reticular activadora ascendente, y luego va al tálamo, y del tálamo recién va a la corteza. Entonces, en todos esos estamentos, en todos esos procesos, evidentemente puede haber algún tipo de desbalance en la comunicación y el paciente no estar conectado como habitualmente le debe corresponder en relación a su entorno. Lógicamente ahí ya se hace un tanto más sintomático, ¿no? En lo que corresponde a evaluar. ¿Alguna, no sé si está claro por allí? Porque igual en la clase que tiene más tarde se tiene que hacer más evidente el tipo de compromiso que uno evalúa cuando está frente a un paciente con un deterioro en su nivel de conciencia. Y, profesor, digamos, el síndrome de la fosa posterior está más asociado, digamos, al habla o, digamos, a la conciencia de dormir. Dependiendo en qué porción del tronco se encuentra, ¿no? Pero evidentemente en algún momento va a afectar a ambas estructuras, ambas lesiones van a hacerse evidentes, compromiso del lenguaje y estado de conciencia. Pero lo Ay, más afectado va a ser la conciencia, va a comenzar a dormitarse, somnoliento, soporoso, y ya lógicamente en ese escenario la comunicación tampoco va a ser la más adecuada. Pero el estado de conciencia diríamos que es una condición general a compromiso de tronco. ya, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, conmigo nos reunimos el día de mañana en el horario que ya hemos quedado. Les agradezco mucho, chicos. Se cuidan bastante. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. De nada.